Bien, yo les voy a hablar sobre la historia de los join en SQL. La historia de los join en SQL pues inicia en los primeros días del lenguaje de programación, cuando se introdujeron los conceptos básicos de las bases de datos relacionales. El modelo de base de datos relacional pues se basa en la idea de que los datos se almacenan en múltiples tablas relacionadas entre sí y que se pueden combinar para obtener información útil. En este modelo de datos, el proceso de combinación de datos se conoce como join. A medida que los sistemas avanzaron y se fueron volviendo cada vez más sofisticados, se desarrollaron diferentes tipos de join para satisfacer diferentes necesidades específicas. En la década de 1980 es cuando nace el primer join, el cual nace el inner join, el cual se convirtió en el primer tipo de join introducido en SQL. Ese tipo de join se utiliza para combinar datos de dos tablas en función de una clave en común y obtener solo los registros que coinciden entre las dos tablas. Con el tiempo aparecieron los diferentes tipos de join, que son less join, right join, full outer join, y estos permitían pues combinar datos de diferentes maneras y obtener diferentes conjuntos de resultados. Ahora pasaré a hablar sobre algunos problemas que resuelve join. Join resuelve pues principalmente el problema de combinar datos de diferentes tablas en una única tabla resultante. Antes de que existiera Join, esto se lograba utilizando técnicas manuales o mediante el uso de herramientas de programación. Por ejemplo, si queríamos combinar datos de dos tablas, podríamos haber utilizado una técnica conocida como unión manual. Esta técnica implicaba crear pues una nueva tabla en la que se agregaban los datos de las dos diferentes tablas que queríamos combinar, lo que creaba columnas adicionales y se consultaba utilizando pues la sentencia select para extraer los datos de cada tabla y agregarlos a la tabla nueva. Este proceso pues era un proceso muy tedioso y propenso a errores y esto se amplificaba cuando se utilizaba en un gran conjunto de datos. Además, antes de que apareciera Joy, era común que los programadores escribieran el código personalizado para combinar datos de diferentes tablas. Esto, pues, como se podrán imaginar, necesitaba que los programadores tuvieran unas habilidades de programación avanzada y era, pues, muchas veces más complejo que la sintaxis simple que tiene Joy. Por lo que se puede afirmar que la introducción de Joy en SQL simplificó significativamente el proceso de combinación de datos de diferentes tablas, lo que permitió pues a los usuarios de bases de datos trabajar de una manera más eficiente y efectiva. Y pues algunos problemas específicos que resuelve Joy son los siguientes: la combinación de datos de diferentes tablas en una única tabla resultante, la selección de datos de una tabla basada en datos de otra tabla, el filtro de datos que cumplen ciertas condiciones en ambas tablas. Y como cuarto punto, obtención de datos de varias tablas relacionadas para realizar análisis de datos más detallados. El quinto punto, la unificación de datos para una presentación más fácil y comprensible. Buenas tardes, ingenieros. Mi nombre es Roger y yo continuaré con la parte de los joins. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, hay varios tipos de joins. Están los inner joins, los left joins, los right joins y los full joins. Cada tipo de join tiene sus propias características y se utiliza para diferentes propósitos. Por ejemplo, el inner joins devuelve solo las filas que tiene una coincidencia en ambas tablas. Bien, ahora los left joins devuelven todas las filas de la tabla izquierda y las filas coincidentes de la tabla derecha. También se utiliza cuando se desea devolver todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas coincidentes de la tabla de la derecha. Si no hay coincidencias en la tabla de la derecha, se devuelve un null. Es útil cuando se desea obtener todos los registros de una tabla y los registros coincidentes de otra tabla. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería estructuralmente un join.
Las cláusulas left join en SQL se utiliza para validar que existe una relación entre las tablas involucradas. La cláusula devuelve todas las filas de la tabla izquierda, en este caso T1, y las filas coincidentes o valores null de la tabla derecha, en este caso T2. Como lo mencioné al inicio, aquí hay un ejemplo de cómo sería la estructura de un left join, que empieza con un select asterisco from T1, left join T2, on T1.k igual a T2.k, punto y coma, donde T1 y T2 son las tablas involucradas y K es la clave primaria. Bien, ahora los right joins. El right joins es similar al left join, pero devuelve todas las filas de la tabla derecha y las filas coincidentes de la tabla izquierda. Se utiliza cuando se desea incluir todas las filas de la tabla derecha y solo las filas coincidentes de la tabla izquierda. La cláusula range join en SQL se utiliza para combinar datos de dos o más tablas. La cláusula comienza a seleccionar datos de la tabla de la derecha y a coincidir con las filas de la tabla de la izquierda. Aquí hay un ejemplo de un right join en SQL que es similar al left join, que empieza con un select asterisco from T1, right join T2, on T1.k igual a T2.k, donde T1 y T2 son las tablas involucradas y K es la llave primaria. Bien, ahora entre left y right join, la principal diferencia que hay entre estas dos es la tabla que se toma como referencia para la combinación. En left join se toma la tabla de la izquierda como referencia y devuelve todas las filas de esa tabla y las filas coincidentes de la tabla de la derecha. En el right join se toma la tabla de la derecha como referencia y se devuelven todas las filas de la tabla y las filas coincidentes de la tabla de la izquierda. Ahora, el full join. El full join devuelve todas las filas de ambas tablas. Se utiliza cuando se desea devolver todas las filas de ambas tablas y las filas que no tienen coincidencia en ambas tablas. Es útil cuando se desea compartir dos tablas y encontrar las diferencias entre ellas. Aquí hay un ejemplo de un full join en SQL, el cual su sintaxis sería select asterisco from T1 full outer join T2 on T1.k igual a T2.k, donde T1 y T2 son las tablas involucradas y K es la clave primaria. Saludos compañeros, maestro. Yo les hablaré del inner join. Con esta operación, cada registro en la tabla A es combinado con los correspondientes de la tabla B, que satisfagan las condiciones que se especifiquen en el predicado del join. Cualquier registro de la tabla A o de la tabla B que no tenga un correspondiente en otra tabla es excluido. Y solo aparecen los que se tengan correspondencia, de los cuales se tengan correspondencia en la otra tabla, de una a otra tabla. Este es el tipo de join más utilizado, por lo que es considerado el tipo de combinación predeterminado. SQL especifica dos formas sintácticas diferentes para expresar uniones, la notación de unión explícita y la notación de unión implícita. La notación de unión implícita ya no se considera una buena práctica. ¿Por quién? ¿Por quién? Por todos los programadores experimentados, aunque los sistemas de bases de datos aún lo admiten. La notación de unión explícita utiliza la palabra clave join, opcionalmente precedida por la palabra clave inner, para especificar la tabla que se unirá, y la palabra clave on para especificar los predicados de la unión, como en el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver cómo es la sintaxis de el inner join. Tenemos el select, tenemos el nombre de la columna o columnas que se van a utilizar from las tablas que vamos a la tabla que vamos a hacer referencia. Inner join, la segunda tabla, y vamos a poner la palabra reservada on, table, table 1, que es la tabla 1, punto, en este caso usaríamos la llave
que comparten ambas tablas o el valor que comparten ambas tablas. En este caso es column name igual a tabla 2.column name, que en este caso, como les comento, podría ser ya sea una clave primaria en una tabla y una clave foránea en otra tabla. Ejemplo de la sentencia inner join explícita. Select from empleado, inner join, departamento. Entonces tenemos departamento y empleado. Con empleado, ID departamento es igual a departamento, ID departamento. Entonces aquí explícitamente estábamos viendo de qué tablas lo sacamos y cuál es el campo que comparten ambas tablas. En el caso de la implícita, ustedes pueden ver que aquí con el from empleado, departamento where, solo lo buscamos de manera como en un filtro. Los programadores deben tener especial cuidado al unir tablas en columnas que pueden contener valores null, ya que null nunca coincidirá con ningún otro valor, ni siquiera con los mismos null, no son equivalentes, a menos que la condición de combinación use explícitamente un predicado de combinación que primero verifique que las columnas de unión no sean null. Antes de aplicar la o las condiciones predicadas restantes, el inner join solo puede usar de forma segura en una base de datos que impone la integridad referencial o de donde se garantiza que las columnas de unión no serán null. Ahora les voy a presentar en SQL un ejemplo que estamos desarrollando. Ok, tenemos la base de datos create database, ejemplo inner join. Vamos a usar la base de datos, ejemplo inner join. Crearemos una tabla de departamento con su ID, nombre y número de empleados. Crearemos una tabla de empleados en la que tenemos ID, nombre, apellido, dirección y ID de departamento. Ingresaremos algunos valores. Entonces, estos valores son para la tabla de departamento. Podemos darle un select para ver los datos que tenemos en departamento. Aquí los estamos viendo. Podemos darle un select from empleados para ver los datos de empleados, que son estos que también ya ingresé. Y aquí podemos hacer el ejemplo específico del inner join. Tenemos el select from empleados, inner join departamentos on empleados.id departamento igual a departamentos.id departamento, que como les había comentado en este caso, ID departamento es la primary key de la tabla de departamentos y es la foreign key de la tabla empleados. Entonces, al darle a este valor, nos va a entregar la fusión donde compartan los campos en ambas tablas. Y así es como trabaja el inner join. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es la instrucción left join. Left join, también llamada leftover join, devuelve todos los registros de la tabla izquierda o tabla primera y los registros coincidentes de la tabla derecha o tabla segunda. Si no hay coincidencia para un registro específico, obtendrá nulls en las columnas correspondientes de la tabla derecha. ¿Cómo funciona la instrucción left join? Funciona así. En primer lugar, la base de datos examina cada fila de la tabla izquierda y busca una coincidencia en la tabla derecha basándose en las columnas relacionadas. Si hay una coincidencia, añade los datos de la tabla derecha a la fila correspondiente de la tabla izquierda. Si hay varias coincidencias, duplica la fila de la tabla izquierda para incluir todos los registros de la tabla derecha. Si no hay ninguna coincidencia, mantiene la fila de la tabla izquierda y pone null en las columnas correspondientes de la tabla derecha. Aquí podemos observar el ejemplo de la sintaxis del left join con su select, el nombre de la columna izquierda en este caso, from
tabla 1, left join, la tabla 2, on, tabla 1, pero para que entendamos un poco mejor cómo funciona esta consulta left join, les mostraré en una pequeña base de datos que he creado. Aquí creé la base de datos en SQL Server. Creé la tabla departamentos con su ID de departamento, nombre y el número de empleados. También creé la tabla empleados con el ID de los empleados, el nombre, el apellido, la dirección, y también, como podemos observar, tiene una llave foránea hacia los departamentos con su ID de departamento. Luego inserté unos datos, 5 en total, para los empleados también. Como podemos observar, estos son los datos que tiene la tabla, que tienen las dos tablas correspondientes con su ID. Y aquí, como podemos observar, la relación de los empleados con los departamentos. Ahora veremos lo que hace la consulta left join. Que la consulta left join, aquí como pueden observar, le pedimos que traiga todos los departamentos con un left join de empleados. Aquí comparamos las llaves, la llave del departamento, la llave ID departamento de la tabla empleados y de la tabla departamentos. Como pueden observar, me trae todos los resultados que coinciden de los departamentos con los empleados. Tenemos tecnologías de información que también, como podemos observar, era el primer registro que teníamos con su llave primaria, el nombre y el número de empleados. Y aquí tenía relación con dos empleados, con el 1 y con el 2. Aquí podemos observar eso. El 1, Eric, y el segundo, Oscar. Nos muestra la dirección y el ID del departamento, nuevamente. Como podemos observar, también me muestra aquí el último de los empleados. Como decía al principio, que si no hay coincidencias, nos va a mostrar la información de la izquierda, en este caso de los departamentos, pero como no hay relación con un empleado, lo que me muestra son valores nulos, como podemos observar aquí. Son valores nulos. Ahora, supongamos que cambiamos el orden. En vez de select from departamentos, cambiamos por empleados, y en empleados por departamentos. Como pueden observar, me trae solo los registros de los empleados. En este caso son 7. Aquí lo podemos ver, son 7. Con el ID del departamento. En este caso no me muestra valores null porque estoy haciendo referencia a la tabla empleados, a la tabla departamentos. Y no me muestra solo me muestra las coincidencias de la tabla empleados. Y aquí, como pueden observar,
hay 8 coincidencias. Y ustedes se preguntarán por qué hay 8. Bueno, aquí teníamos 7, ¿verdad? Con el ID 1, el ID 2, el ID 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Pero en este caso me hace referencia también al ID del departamento DCNS5, que es el de administración, aunque no esté referenciado aquí en la tabla de empleados, me lo muestra porque estamos haciendo el left join hacia los departamentos. O sea, me muestra las coincidencias de los departamentos con la tabla empleados. Eso sería todo. En SQL, un right join es una operación de combinación de tablas. Se utiliza para unir datos de dos o más tablas en función de una condición especificada. El right join devuelve todas las filas de la tabla derecha junto con las filas correspondientes de la tabla izquierda que cumplen la condición de igualdad y coloca valores nulos en las columnas correspondientes de la tabla izquierda para las filas de la tabla derecha que no contienen coincidencias. En comparación con otros tipos de operaciones de unión de tablas como el inner join y el left join, el right join es menos comúnmente utilizado. Esto es porque puede generar resultados confusos e imprecisos en ciertas situaciones, y también porque en la mayoría de los casos es posible lograr los mismos resultados utilizando otras operaciones de unión de tablas. Una de las principales ventajas del right join es que permite incluir todas las filas de la tabla derecha en los resultados, incluso si no tienen coincidencia en la tabla izquierda. Esto puede ser útil en situaciones en las que se desea incluir toda la información de la tabla derecha, independientemente de si se relaciona con la tabla izquierda. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos tablas, una tabla llamada usuarios con información sobre usuarios y otra llamada órdenes con información sobre las órdenes realizadas por los usuarios. Podríamos usar un right join para combinar estas dos tablas y obtener una lista de todos los pedidos junto con la información del usuario correspondiente, incluso si algún usuario no ha realizado ningún pedido. La sintaxis básica de un right join en SQL sería select los nombres de las columnas, from la tabla de la izquierda, el nombre de la tabla de la izquierda, right join, el nombre de la tabla de la derecha, on, tabla izquierda, punto, columna igual a tabla derecha, punto, columna. En esta sintaxis columna se refiere a las columnas que se desean seleccionar de las tablas combinadas. Tabla izquierda se refiere a la primera tabla que se está combinando, tabla derecha se refiere a la segunda tabla que se está combinando y columna se refiere a la columna que está utilizando como criterio de igualdad para combinar las dos tablas. Aquí tendríamos el ejemplo, usaremos la base de datos tarea, crearemos las tablas de usuario y las tablas de órdenes. Aquí la tabla de orden tiene una foreign key de usuario. Introduciríamos la información en la tabla de usuarios y de órdenes. Y pondríamos un usuario en las órdenes. Podemos ver la información que está guardada en las tablas. Y haríamos el right, podríamos hacer el right join con el ID de la orden, el nombre y el apellido del usuario. Y ya estaría. Si podemos ver, también regresarían los valores null.